Era directora, entonces ya te dejo la presentación para que iniciemos de una vez con la webconferencia. Bueno, estoy intentando. Listo. Puedes poner porfis la presentación porque vemos la pantalla del Teams. Eso. Bueno, pues ahora sí, muy buenas tardes a todos. Son las 4:02 de la tarde. Damos inicio a nuestra segunda webconferencia del curso Procesos Cognitivos Superiores. Para los que no me conocen o no me reconocen, soy Tatiana Berney, soy la directora del curso y el día de hoy, junto con la docente Marvi Triana, vamos a estar con ustedes. La idea es que sea algo participativo, que podamos, si tienen preguntas, con mucho gusto las responderemos sobre el tema de inteligencia y aprendizaje. Antes de dar inicio a la web, creo que es muy importante hacer unas aclaraciones respecto a cómo nos estamos comunicando, en el sentido que he recibido muchas correos respecto a diferentes solicitudes que la idea es que las aborden directamente con su tutor. Entonces, revisen quién es su tutor, revisen quién es la persona que los está acompañando y en caso dado que, por ejemplo, no puedan ya dar solución con su docente, en ese momento me contactan a mí. Hay algunos de ustedes que son mis estudiantes, pues ustedes sí me contactan directamente a mí, pero quiero que sigamos como el conducto regular, porque pues yo puedo obrar como segundo calificador muchas veces, pero la idea es que intentemos dar solución inicialmente con nuestros docentes. Entonces, bueno, sin más preámbulo, empecemos a hablar de inteligencia y aprendizaje. Entonces, nosotros en el transcurso de la web, pues vamos a irles pues dando como el espacio para que puedan hablar, o si no, el chat siempre estará abierto. Bueno, entonces, desde la biología, la inteligencia se define como la capacidad que nos permite adaptar a situaciones nuevas para sobrevivir o solventarlas con éxito. Para la biología es un rasgo individual de distintas personas que responden de manera diferente a una misma situación. Entonces, por ejemplo, desde la primera infancia es ese periodo que va desde el niño que nace, por ejemplo, hasta los 6 años, otros establecen pues hasta los 8, pero en esos primeros 1000 días de vida de un niño, desde su concepción hasta que cumple el segundo año, son cruciales para el neurodesarrollo y también para la salud de este futuro adulto. Entonces, la genética y el ambiente son factores principales que impactan este desarrollo cognitivo. Adelante, María. Aquí entonces encontramos unos factores que influyen en el neurodesarrollo pues normal. ¿Y cuáles son esos factores? Pues entonces tenemos unos factores endógenos, que es esa parte pues también toda genética y epigenética, y tenemos unos que es indeterminados, y tenemos los exógenos, que son esos prenatales, perinatales y postnatales. Todo esto, pues, que van a confluir en este neurodesarrollo que les estamos diciendo que es de gran importancia, que en esos, sobre todo en esos primeros años de vida del niño, para que pueda, digamos, confluir y poder tener una, digamos, una vida, si podemos llamarlo, sana, pero sana en el sentido, no digo como libres de enfermedad, sino como que vayan avanzando, digamos, con cada una de las etapas, como se espera en este neurodesarrollo. Adelante.
Entonces, tenemos diversas conceptualizaciones de inteligencia. Entonces tenemos que, por ejemplo, Passer y Smith dice que la inteligencia es la habilidad para adquirir conocimientos, pensar, razonar con eficacia y manejarse en el entorno de modo adaptativo. Esto podemos decir que entonces está esquematizado que la inteligencia necesita 3 elementos. Entonces, 1 es la capacidad de adquirir conocimientos, 2, los conocimientos adquiridos y 3, el uso que hacemos con ellos. Y entonces esto nos conlleva a esa capacidad que depende de una herencia biológica, los conocimientos de las oportunidades educativas a las que tengamos acceso y cómo usamos nuestra experiencia previa. Después, más adelante, la propia Marvin nos va a explicar también qué tiene que ver todo esto con el tema cultural. Adelante. Entonces, en este sentido, ay, se me fue la presentación. En este sentido, tenemos otras definiciones adicionales pues de inteligencia. Entonces, estas nos dan esas luces sobre los problemas asociados con ella y pues se han realizado también diversas investigaciones para poder llegar a estas definiciones. Entonces tenemos unas, por ejemplo, desde las categorías filosóficas, pragmáticas, factoriales, operacionales. Entonces, miren, aquí tenemos unas definiciones en pantalla. Voy a mencionar otras para que ustedes también, porque estos no son los únicos autores, digamos, nosotros hemos mencionado algunos de los autores, en los libros encontramos algunos, pero esto es múltiples definiciones porque cada persona, y como les digo, la importancia de lo que es la investigación. La web pasada yo les decía que a mí me apasionaba la investigación, que a mí me encantaba hacer investigación, pero que también era muy importante pues ser muy cuidadoso en ella. Y uno de los temas que yo sí investigaba ha sido pues este tema de la inteligencia, pero sobre todo el de inteligencias múltiples, pero lo que quiero decir es que estos abordajes dependen, digamos, de cada diferenciador, factor, valor, no sé, variable que cada investigación le coloque. Entonces, por ejemplo, bueno, encontramos que Sternberg propuso una teoría de inteligencia diferente a las teorías clásicas de Spearman y Thurston, porque este señor considera que la inteligencia está basada en 3 categorías. La primera son las habilidades analíticas, las creativas y las prácticas. Entonces, él, si se dan cuenta, plantea una triada que es pues, lo que se denomina el STAT, que pues que es de ahí sale un test de habilidades triádicas de Sternberg, que es un test. Entonces, por eso, digamos, nosotros en esta oportunidad los invitamos a hacer un test de motivación laboral, que por cierto, aquí voy a hacer un paréntesis, es muy importante como cuando hacemos investigación, por ejemplo, muchos de ustedes como soporte contestaron el consentimiento informado y quedaron ahí, pero no contestaron la prueba. Unos sí llegaron a contestar la prueba. Claro, pero ¿qué pasa eso? Porque creemos que el consentimiento informado es simplemente ya la prueba, o sea, que ya contestamos. Y si cuando ustedes estén haciendo investigación como psicólogos, cuando estén haciendo un proyecto de grado, cuando estén haciendo, pues, ya lo que se denomina un proyecto aplicado, por ejemplo, como opción de grado, pues ¿qué es lo más importante? Que ustedes con la comunidad, inclusive en prácticas profesionales cuando lleguen, cuando ustedes estén abordando a una persona, a una comunidad, sobre todo los niños, por ejemplo, esto tiene que haber un consentimiento informado para que usted sí ahí después pueda aplicar una prueba o pueda hacer una entrevista o pueda hacer una grabación. Por eso, digamos, miren la importancia que Marvi decía aquí al principio. Me dan autorización, por favor, de grabar. Claro, porque es que esto no es hacer las cosas como uno diría coloquialmente por la derecha, no. Nosotros como psicólogos tenemos que llevar
una ética y seguir todos estos conductos éticos que nos da nuestra disciplina, nos da el Colegio Colombiano de Psicólogos para poder abordar a las personas. Entonces, por eso les digo que era tan importante empezar este acercamiento. A mí que me gusta investigar y lo hago desde las inteligencias. Este era otro test de otra cosa, pero que sí quería como empezarlos a ustedes a acercar y era mi propósito inicial a la investigación. Desde el curso de procesos cognitivos superiores, ¿cómo nos acercamos a la investigación? Dejando ese paréntesis de lado, retomo entonces, pues que este test, este STAT, pues utiliza ítems de elección múltiple, verbales, cuantitativos y de figuras, al igual que ensayos como escribir historias, contar historias, diseñar cosas, ver películas con los problemas prácticos que el examinado debe solucionar. Otro de los autores así también muy, muy importantes, Ebbinghaus, que este no está aquí en pantalla, pero pues hablemos un poquito de él. Él insistió que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Entonces, ya cada cual se da cuenta que cada uno le va poniendo, como les decía, algo distinto. Y alguien aquí muy, muy importante que tenemos nosotros, por ejemplo, es Alfred Binet, que se refiere que las cualidades formales como la memoria, la percepción, la atención y el intelecto, pues influyen en esa inteligencia. Y entonces, por esa razón, la inteligencia se caracteriza por la comprensión, la invención, dirección y censura. Y este señor Alfred Binet es una persona muy, muy importante que habla del tema, porque yo les cuento un poquito, él fue un comisionado por el gobierno francés para encontrar una forma de seleccionar a los estudiantes que tenían las habilidades para cursar estudios en las escuelas francesas. O sea, como ellos querían seleccionar a las mejores personas. Entonces, por eso es seleccionado por el gobierno francés. Entonces, Binet desarrolló una serie de situaciones, problema que poseían una dificultad gradual creciente y clasificó las que podían ser resueltas por niños en diferentes edades. Entonces, de esta forma, él hace algo muy, muy significativo, que es proponer esa edad mental esa edad mental, y de aquí sale el primer test de inteligencia. Imagínense, este señor Binet es la primera persona que diseña un test de inteligencia y eso lo hizo en 1905 en Francia. Y entonces, acuérdense que lo que yo les contaba, que esto inicialmente tenía una función práctica y se aplicaron a varios contextos educativos. Pero después, este señor Binet orientó sus estudios de inteligencia más hacia los productos de elementos que la constituían, elaborando pruebas mucho más complejas para medir los procesos mentales superiores, como lo era la memoria, la comprensión, el juicio, entre otros. Él después, con su discípulo Theodore Simon, publican esa primera versión de la escala de la medida de la inteligencia. Y ese instrumento estaba constituido por 30 ítems y que fue desarrollado para niños entre 3 y 12 años, ya que su finalidad era determinar los alumnos que necesitaban de escolarización especial para deficiencias mentales. Por lo tanto, este test nace como esa prueba diagnóstica para discriminar a niños, voy a utilizar la palabra normal, y menos dotados intelectualmente. ¿Por qué utilizo la palabra normal? Porque era como digamos, se estipulaba en esa época que había niños como normales y no normales. ¿Y qué significa no normales? Pues que estaban menos dotados intelectualmente. Entonces, miren que el ejercicio que hicimos con la prueba del TOM fue tan importante. ¿Por qué? Porque esto hace que nos acerquen. Por eso les decía que tenía una tarea de, digamos, una significancia, digamos, para todos, de cómo nos acercamos. Claro, no tenemos el test de Binet, pero en algunos de los centros sí encontramos un WISE, que son ya otro tipo de tests, pero es como para que nosotros supiéramos
cómo es que empieza este sentido de medir las cosas. Después, tenemos otro autor que vamos a mencionar, que es Thorndike en los años 20, que él publica un artículo que se llamaba La inteligencia y los usos, en donde da un paso hacia una mejor comprensión de lo que significa la inteligencia y introduce un componente social en su definición. Entonces, por eso, este autor, Thorndike, concibe la inteligencia como la capacidad de asociar un estímulo, o sea, y una respuesta en cualquiera de los tres ámbitos que él propuso, siendo la complejidad de las asociaciones lo que marcaba la diferencia intelectual entre estas personas. Bueno, vamos un poquito avanzando. Pues miren, de verdad es que hay muchísimos autores, pero déjame, te devuelves un poquito, Marvin, y les cuento sobre a ver, bueno, les acabé de mencionar, sí señores, lo de la escala de Wechsler, que es muy significativa y que es, miren, este lo hace el señor Spearman, el que vemos ahí, con Carl Pearson. Estos trabajaron varios años en la publicación, pues en esta aplicación del test de Binet, el que les mencioné. Sin embargo, ellos consideraron que era algo como que no era apropiado, inadecuado para evaluar la inteligencia humana. Y por ello, después realizan otro tipo de test, el que es conocido hoy como la escala de Wechsler, que es la inteligencia para adultos, o sea, el WISE. Y lo que les digo, en muchos de estos tests ustedes los encuentran en algunos de los centros tienen este WISE. Claro, hay muchas versiones, se van actualizando, no digo año a año, pero sí como cada unos años cuando se van haciendo diferentes evaluaciones pues para que respondan con mayor certeza a los criterios de validez y confiabilidad. Que por eso también yo les decía que era un ejercicio, digamos, los que leyeron juiciosamente la información del test del TOM, ese es el ejercicio que estás haciendo, validación de una prueba, porque esto requiere que para una prueba no puede ser un test que yo me inventé y que ya con eso digo que estoy midiendo eso porque yo leí la teoría. No, entonces eso está en la importancia de los tests en psicología para que podamos pues medir realmente bajo constructos de validez y confiabilidad de la prueba. Viviana, vi que levantaste la mano. Bueno, vi que había alguien que había levantado la mano, pero pues, bueno, entonces voy a continuar. Y ya como para dar un poco más digamos, ya para ser un poco más contemporáneos, pues quiero mencionar a dos autores sumamente importantes. Uno, pues está Daniel Goleman, que es un autor que posiblemente ustedes han escuchado de él, han leído de él, porque él maneja el tema de lo que es la inteligencia emocional, siendo esta la capacidad de reconocer pues los sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Y entonces él se organiza en 5 capacidades, que son conocer las emociones y sentimientos, manejarlos y reconocerlos, y crear nuestras propias motivaciones con la finalidad que podamos manejar unas buenas relaciones interpersonales. Y ya para finalizar, pues tenemos también otra teoría de inteligencia que nos habla Howard Gardner, que por ejemplo, no nos habla que hay solo una inteligencia. Él nos dice que hay múltiples inteligencias. Entonces tenemos pues, la musical, la visoespacial, la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal, la lógico-matemático, la verbal,
la kinestésica, él dice que una persona no solo posee una y que no es malo que solo la persona tenga una o la otra, porque él dice es que no es que tenga la una o la otra. Él lo que dice es que tenemos todas las inteligencias, pero a diferente nivel. Entonces, por ejemplo, podemos decir que la profe Marvin tiene, estoy diciendo porque aquí hay algo muy importante que les voy a decir, es que, por ejemplo, la profe Marvin es mucho más intrapersonal y yo, por ejemplo, soy mucho más lógico-matemático, por ejemplo. Pero aquí hay algo que Howard Gardner critica, es esa medición. Él dice que no hay forma de medir esas inteligencias y que por esa razón, pues, que eso no se podría hacer. Entonces, pues, bueno, también hay autores que contradicen eso, hay autores que contradicen todo esto, y lo más importante es que, pues, por ejemplo, lo que yo les decía, ese ha sido uno de los temas que yo he investigado y pues hemos podido de pronto no medirlas, pero sí podemos hacer como unas caracterizaciones de esos rasgos como de inteligencias hacia dónde tiende la persona, si es más hacia, por ejemplo, lo musical, lo lógico matemático, lo kinestésico, pero lo que les decía, esto es una persona tiene todo ese abanico. O sea, no es que tenga solo uno, no, tiene todos, sino que unos más desarrollados con otros. Y lo que eso hace es que para apropiar la información, cuando estamos en un proceso, por ejemplo, que ya vamos a entrar a hablar de eso, de aprendizaje, pues cómo se apropia esa información respecto a cómo, digamos, por ejemplo, en ese rol docente nosotros. Si se dan cuenta, nosotros tenemos diferentes opciones dentro del campus para cómo apropiar la información. Tenemos lecturas, tenemos OVAs, tenemos este tipo digamos, de webconferencias, todo este tipo de recursos, por ejemplo, inclusive, inclusive, pues se puede que, me perdí porque me quedé leyendo el chat, disculpen, pues podemos, digamos, todo este tipo de recursos que hacen es, digamos, facilitando ese proceso de aprendizaje, porque puede que unas personas digan, no, pero es que yo no soy tan visual, yo soy un poco más verbal, y cómo hago para poder apropiar mejor la información. Ya voy a pasar al tema del aprendizaje porque después vamos a ver cómo se da todo en este contexto sociocultural, pero voy a leer un momentico acá el chat. Entonces, Yajaira nos dice que en tiempos anteriores la inteligencia se medía sobre lo académico, así que la inteligencia múltiple es una teoría sin exclusión. Mira, lo que tú estabas diciendo, por ejemplo, el WISE, lo que nos estaba, ustedes de pronto han escuchado el tema del IQ o el IQ, o sea, que era un número, o sea, que no, que tiene un IQ de tanto. Muchas veces dicen, por ejemplo, no, que no sé si han visto en noticias que dicen que, por ejemplo, que Shakira tiene un IQ casi como el de Einstein. Ese tipo de cosas, pues simplemente era un número. En cambio, entonces, y créanme, muchas veces, si se daban cuenta, decían que las personas, porque era buenísima en matemáticas, física, trigonometría, y como supuestamente esas ciencias duras, la persona era mucho más inteligente. Hoy en día las teorías nos están diciendo que hay otras cosas. Miren, por ejemplo, lo que yo les decía, que pues les decía que habían, se me está perdiendo el hilo. Que por ejemplo, lo que les decía de Daniel Goleman, que él planteaba la inteligencia emocional, y creo que eso también es algo muy importante, porque miren, muchas veces nosotros, en la relación con el otro, y más en nosotros, es tan importante cómo nos relacionamos con el otro. Y yo les voy a dar un ejemplo muy puntual. Recibí un correo de uno de ustedes muy molesto, muy molesto. Recibí un correo amenazante y todo. Yo decía, pero no nos conocemos. ¿Y por qué me habla así?
no, ¿por qué me está diciendo que sí, que la grabación de la webconferencia pasada no estaba en ningún lado y que me iba a poner una queja en el centro, que porque ya no, o sea, que ya no, que no la encontraba y que eso estaba súper mal hecho? Y yo decía, no, ¿por qué esta persona se relaciona así conmigo si no me conoce, si no, si necesita, digamos, esa interacción con el docente? No, no es que aquí uno tenga que ser, que porque uno es el docente, entonces le tienen que hablar bien. No, es que simplemente es porque soy una persona y me merezco respeto. Entonces, en esa interacción, ella estaba muy molesta y si lo pensamos, sus emociones, y así fue como lo tomé, sus emociones se desbordaron e hizo que escribiera ese tipo de correo. Cuando yo le hago la reflexión que ella se está formando para ser psicóloga, que ella se está formando para relacionarse, interactuar, para poder ser mediador con el otro, con una comunidad, pues tenemos que tener un equilibrio de cómo es que nos dirigimos al otro y tenemos que manejar nuestras emociones. Porque se imaginan que yo hoy haya tenido un mal día y venga y me descargue con ustedes, ustedes dirían, pero ¿qué culpa tenemos nosotros, profesora, que usted haya tenido un mal día? O que las cosas no le hayan salido como usted quiera. Si yo tengo que ser, si yo mi prioridad realmente es poder forjar una buena relación con ustedes. Entonces, miren la importancia de la inteligencia emocional. Entonces, no es solo que yo sea buena en matemáticas o que sea buena leyendo y escribiendo. Miren la importancia que se tiene también de cómo se regulan las emociones. Y aquí lo que dice Jenny, no, sigo con el comentario de Yajaira, pues, que las inteligencias múltiples, pues claro, eso es un panorama mucho más grande. Porque es que a ti no te están diciendo, no, es que usted solo es bueno en una cosa. Aquí te están diciendo es que usted puede ser muy bueno en otro. Pero con lo que yo he investigado les puedo decir es que también se pueden potenciar las otras. Entonces, no solo que porque yo tengo una, que soy más fuerte en esta y muy débil, por ejemplo, en lo musical, pues que no voy a poderla desarrollar, pues tendré que hacer actividades para poder desarrollar esa inteligencia. Y bueno, voy con el comentario de Jenny que dice, me parece que a partir de estos test se pueden deducir la vocación profesional. Bueno, sí, es que, sí, pues obviamente este curso no es de test psicométricos, ustedes ya después van a, em, eh, ya después ustedes van a ver pues, en los cursos van viendo diferentes tipos de test, van viendo, por ejemplo, la validación, que cuando lleguen a psicometría van a ver todo esto, de la validación de los test y la importancia de la validez, la confiabilidad, de los baremos, etcétera. Todo esto ustedes lo van a ver mucho más adelante con esos cursos, pero sí hay, claro, hay pruebas. Y en la universidad, de hecho, tenemos una que se llama, y es en línea como el TOM, se llama el Magellano, que mide vocación u orientación profesional. Sí, claro que sí. Pero eso requiere, digamos, como toda esa rigurosidad. Pero, pero pues ya esos test tampoco están de porque, como les decía, que no, que yo soy más inteligente en esto, entonces solo nos quedamos con eso. Y como dice Daira, los que no somos buenos para las matemáticas ya no nos creemos bruticos. Nunca lo hemos sido, solo que somos hábiles en otras cosas. Pero si hubiéramos sido, por ejemplo, hubiéramos nacido en los 1900, posiblemente las personas bueno, de pronto, pues yo no puedo decir que no sea tan mal, digamos, soy una persona, digamos, considero una persona promedio en las matemáticas y, pero digamos, creo que sí pude desarrollar una habilidad y un pensamiento que facilitó que yo pudiera desarrollarlas. Entonces, pero claro, yo tenía otras habilidades y lo que les digo, por ejemplo, esta de la habilidad de emocional, ¿ustedes cuántas veces no han dicho cosas que no quieren decir? Porque se dejaron llevar de las emociones. Entonces, yo creo que también son cosas que uno va pudiendo aprender a manejar. Miren, a veces cuando uno está abordando una comunidad, a uno le dan mucha rabia muchas cosas que le dicen a uno, como si fuera culpa de uno muchas cosas, muchas situaciones. Y uno dice, pero ¿por qué yo siempre me pregunto a mí, pero ¿por qué están hablando así de esta manera? Entonces, cuando le comprendo la situación del otro, me pongo en los zapatos del otro. Es que eso es lo que a veces
a nosotros se nos olvida ponernos en el lugar del otro, ser empáticos con el otro. Cuando se nos olvida todo eso, es que nosotros de alguna manera, como digo coloquialmente, nos enganchamos. Pero si nosotros decimos, ok, me alejo un poquito de la situación, doy un paso atrás, respiro profundo, venga, esta persona, ¿por qué de verdad está diciendo todo lo que está diciendo? ¿O por qué está reaccionando de esta manera? Uno empieza a comprender un poco más. Y esa es como, digamos, yo decía la invitación y yo decía, voy a traer a colación este correo que de verdad me escribió una de mis estudiantes, que yo decía, pero de verdad me se encajó en el sentido que yo decía, nos estamos formando como psicólogos y no nos conocemos. Y yo en ningún momento he sido grosera con el otro como para que hoy vengan a ser groseros conmigo. Entonces, ahí es cuando, esa es la importancia del psicólogo, esa es la importancia de nosotros como mediadores, de poder manejar nuestra inteligencia emocional, de poder sacar todas estas inteligencias múltiples que Gardner nos habla, ya sea desde lo intra y lo interpersonal, por ejemplo. Entonces, eso es la importancia de estas temáticas aplicadas a la vida cotidiana, como hoy. Bueno, no voy a seguir hablando. Es importante potenciar o estimular las que se nos dificultan. Lo que experimenté con lógica matemática, soy terrible para los números, pero me esforcé y me fue súper bien. Aprendí y le perdí el miedo. Claro, Yajaira, es eso. Porque ahorita viene estadística. Y estadística, para muchos, dirían que es porque, miren, no sé si ustedes reflexionaron y por qué ingresaron a psicología, porque ¿qué era lo primero que le decían a uno? No, es que la psicología no tiene matemáticas. Error número 1, nosotros somos una ciencia. Nosotros somos una disciplina, pero que somos una ciencia. Y esto implica que sí existen las matemáticas para nosotros, pero no significa por eso les decía que las matemáticas son tan fundamentales. Claro, vimos pensamiento lógico matemático, ahorita vendrá la estadística, pero también nos daremos cuenta después que va a haber otras formas de investigar. Por ejemplo, los abordajes se harán desde una forma mucho más cualitativa que cuantitativa, por ejemplo. Pero pues esto ya depende de cada uno de nosotros. A mí me gusta mucho más lo cuantitativo y no soy la mejor en matemáticas, pero creo que he podido hacer unos abordajes hasta mixtos que son mucho más interesantes. Claro, Catherine, yo creo que lo que dices es muy claro. Se supone que debemos manejar nuestras emociones ya siendo psicólogos en formación y dar ejemplo de la salud mental es importante. Mire, nosotros tenemos que abordar nuestra salud mental. No es que nos sentamos y no es decir que no podamos tener rabia, no es decir que nosotros no podamos tener frustraciones, que no podamos llorar. Eso no significa que porque somos psicólogos entonces no podemos tener emociones. No, eso no significa. Significa que tendremos que esforzarnos para poderlas abordar. Y si no podremos abordarlas, nosotros mismos tendremos que pedir ayuda a nuestros colegas. Bueno, no voy a entrar más en gastos de la investigación porque de la inteligencia, es que a mí el tema me apasiona, entonces pues voy a ahora hablar sobre el aprendizaje. Entonces, bueno, Marvi, adelante con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos diferentes concepciones del aprendizaje. O sea, como les decía, cada autor maneja su concepción. Aquí leamos estas que tenemos acá en pantalla. Entonces, Morse y Wingo, por ejemplo, nos dicen que el aprendizaje puede definirse como el cambio de potencial para ver, pensar, sentir y actuar a través de experiencias perceptivas e intelectuales, emocionales y motrices. Entonces, miren, ustedes ya saben, aquí lo importante de estas definiciones es que vayan identificando los elementos que cada uno de los autores le incluye. Por ejemplo, García y Rodríguez, ¿qué nos dicen? El aprendizaje es un cambio relativamente permanente del comportamiento que ocurre como resultado de la práctica. Entonces, aquí ya nos están hablando que es una práctica, como algo constante. Acá tenemos que Feldman, por ejemplo, nos dice un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia. Y, por ejemplo, miremos esta que nos dice estos autores que el aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades y creencias y actitudes. Como les digo, cada uno nos va dando una
elementos. Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, dirían, pero, profe, entonces, ¿cuál es la verdadera? No, es que aquí no hay verdadera, es con la que usted se identifique, pero puede argumentarlo desde donde se identifique. Porque yo, digamos, adelante, Barbie. Bueno, Barbie. Barbie. Bueno, mientras podemos avanzar a la otra diapositiva, les voy a hablar de unos autores clásicos de lo que hablan del aprendizaje. Entonces tenemos a Vygotsky, por ejemplo, que señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa. Todo niño ha tenido experiencias antes de entrar a la fase escolar. Por tanto, el aprendizaje y el desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño. Tenemos Hola, otro hola, autor. hola. Hola. Es que no sé, se demora mucho para pasar la diapositiva, pero yo la tenía en la que era, pero no sé, parece que no me la ven. Entonces necesito que me confirmen si me la No, están estamos viendo. en donde están los dos muñequitos con los que Todavía, mencioné, en la en naranja y este, el azul. en ese Sí, momento, estoy en conceptualización del aprendizaje donde están Albert Bandura, Vygotsky, Piaget. Eso es lo que no, tengo no, presentado en no. este momento, Pues pero no estoy sé. hablando de eso, pero no la vemos. En este momento no, ¿qué ven? ¿Qué están viendo? La diapositiva, yo sí veo la Ah, conceptualización. ya, ahora sí, yo ya también la vi, perdón. Ahora sí, gracias. Gracias, de pronto era yo. No, es que a veces se pone lento cuando se pasa, entonces, listo. Perfecto. Entonces, bueno, gracias. Entonces, bueno, entonces ya les hablé de Vygotsky. Entonces vamos con Piaget, pues donde dice que la persona o el niño aprende y es activo en la construcción de su aprendizaje, ya que mediante estas se satisfacen las diferentes necesidades de equilibración, dándole sentido al mundo que lo rodea al establecer una coherencia entre aquel y sus esquemas cognitivos. Tenemos otro autor muy reconocido que es Pavlov. Yo creo que lo vimos un poquito más profundo en epistemología de la psicología, pero lo traemos aquí a colación porque pues él es alguien que habla que tiene una teoría muy importante respecto al aprendizaje, porque él nos habla del condicionamiento clásico. Entonces acuérdense que él hizo unos experimentos donde utilizaba a un perrito que al ser expuesto a la comida, el perrito empezaba a, a salivar. Cuando digamos, entonces después recuerden que le ponía la campana, entonces sonaba la campana y el perrito, así no saliera la comida, salivaba. Entonces se hacía como esa asociación de la campana con la comida y el perro empezaba a salivar. Entonces en esto, acuérdense, por eso les digo que esto es un recordéis, porque esto sí es de epistemología de la psicología. Entonces el estímulo incondicionado pues viene siendo aquel que produce esa la reacción, o sea, ¿y cuál era en este caso? Pues la comida. Esa respuesta incondicionada era la provocada por el estímulo, que pues era la salivación del perro. Después teníamos el estímulo condicionado, pues que se considera como neutro porque se supone que no produce ninguna respuesta, al menos que se le haya dado algún como como un emparejamiento, que en este caso era la campana, y teníamos la respuesta condicionada, que era el resultado de mezclar este estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. Entonces, la comida más la campana, igual la salivación. Pero ¿cuándo se daba esta salivación? Cuando se escuchaba la campana. Entonces, pues muchos de nosotros, bueno, digo nosotros siendo una generación de los
70, 60, 80, no sé si ya, no, yo creo que digamos que hasta los 80, así nos educaron a nosotros, acuérdense. Que si perdíamos el curso de español en el colegio, entonces no nos dejaban a salir con los, con los amiguitos, y entonces aquí ya empieza también lo que es el condicionamiento, el condicionamiento operante. Entonces, donde había un estímulo, una respuesta y una consecuencia. Entonces, así era como nosotros aprendíamos. Entonces, nosotros ya sabíamos que si hacíamos un mal, íbamos a tener había una respuesta y una consecuencia. Entonces, se dan cuenta que también lo importante de conocer esas teorías clásicas y contemporáneas, porque eso hace como que nosotros podamos entender, es que así, claro, las mamás utilizaban eso. Y bueno, mira, acuérdate que cuando aquí hablan consecuencia negativa, no realmente no era negativa, porque acuérdense que aquí hablábamos de premios y castigos en el condicionamiento operante. Hablábamos de premios y castigos. Claro, pues un castigo pues era una consecuencia negativa, claro, pero hablábamos en esos términos, que si digamos, si nos iba bien, nos llevaban a comer la hamburguesa, nos compraban el helado, nos compraban o nos dejaban ir a la fiestica, eso era pues la consecuencia, digamos, como reforzamiento, y era un reforzamiento positivo. Pero si lo hacíamos, si nos iba muy mal, que nos decían, no, usted le fue muy mal, sacó una baja calificación, pues no puede ir a la fiesta, entonces era un reforzamiento negativo. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos para la próxima? A estudiar más y que nos iba mejor, entonces porque ya aprendíamos a cómo, pues, digamos, de alguna manera manejar nuestras conductas. Bueno, voy a seguir porque es que sigo. Bueno, tenemos también a Skinner, pues que él decía que era un cambio en la probabilidad de respuesta. Entonces, este autor consideraba que se podía incidir en el comportamiento del individuo y hacer que llegue a una respuesta que se pretende como la desea, como la más probable. Tenemos también a Brunner, que habla de un aprendizaje por descubrimiento, y su finalidad es que, por ejemplo, las personas o los estudiantes puedan aprender descubriendo, procesando la información, con los cuales cada uno de los estudiantes transforma la información que les llega y se construyen modelos de la realidad. Y tenemos también a alguien muy, muy reciente que es Ausubel, que dice que ese conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los que ya se tienen. Y por último, tenemos a Albert Bandura, que a mí me encanta la teoría de Albert Bandura, que habla sobre el aprendizaje social, la cual sugiere que la observación, la imitación y el modelaje juegan un papel primordial en dicho proceso. Aquí los invito a que revisen, por ejemplo, el experimento de Bandura con el muñeco bobo. Se los dejo aquí solo para que lo puedan leer, para que lo puedan revisar. De verdad, lo que se ve que los niños hacen por imitación es muy grande. Entonces, por eso uno también, digamos, como adulto es tan responsable cuando le dicen, ay, pero es que usted es el ejemplo. Aquí hablábamos, por ejemplo, que el ejemplo del psicólogo. Pero normalmente esto pasa más que todo en los niños, pero sí hay un aprendizaje muy, muy grande por observación. Bueno, aquí Bandura tiene una teoría mucho más grande que de verdad les invito a que la revisen. Pero, pues, creo que hice un contexto general, a grosso modo, pues, dado el tiempo que tenemos para esta web, de las diferentes teorías, tanto de inteligencia como de aprendizaje. Entonces, adelante, Marvi, te doy la palabra. Vale, es que como estoy presentando, se me bloquea a veces, se pone como más lento el computador, entonces regáleme por un segundo. Ahora sí ya lo encuentro. Listo. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Marvi Ginette Triana Vargas, soy docente del
curso y me encuentro en la ciudad de Medellín. Bueno, entonces ya nuestra compañera nos habló, como nos hizo una contextualización para que podamos entender los procesos, ¿cierto? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es el aprendizaje? Entonces, vamos a ver también cómo hay unos factores que están implicados en el comportamiento. Así como están implicados en el comportamiento, pues así están implicados también en nuestros procesos cognitivos. Entonces, existen unos condicionantes. Estos condicionantes pueden ser biológicos, ¿cierto? Pueden ser también sociales, pueden ser culturales, pueden ser psicológicos. En este momento, entonces, vamos a abordar esos condicionantes que son biológicos, que dependiendo del sujeto, pues van a determinar uno u otro comportamiento, porque no funcionan igual en todos los individuos, sino que funcionan, hay unas variaciones dependiendo de cada sujeto. Entonces, la biología del comportamiento o lo que ustedes pueden conocer también, o que conocemos como psicobiología. Me imagino que algunos de ustedes ya vieron o el curso de biología o vieron el curso de psicobiología. Entonces, aquí vamos a hablar de esos factores biológicos que determinan el comportamiento humano. Cuando nosotros hablamos de los factores biológicos, nos estamos refiriendo básicamente a dos elementos, que son la herencia y la maduración. Y es precisamente aquí, entre la herencia y la maduración, que nosotros podemos encontrar esa pregunta, esa discusión que habla de si precisamente el comportamiento es heredado o no. El comportamiento es solamente heredado o también es aprendido. Entonces, precisamente en esta web, pues ya ustedes cada uno podrá sacar también sus propias conclusiones al respecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de la herencia, estamos hablando de esa transmisión de rasgos físicos y mentales que son transmitidos de padres a hijos a través de los genes, ¿por medio de qué? De la fecundación, por medio de la reproducción. Nosotros, cada uno de ustedes, ha heredado unas características físicas de sus padres, sea la estatura, el color de la piel, el color de los ojos, la forma de los ojos, la forma de la nariz, el cabello, si lo tienen liso, si lo tienen crespo, si son de cabello oscuro, si son de cabello rubio, etcétera, ¿cierto? Cada uno puede ver la infinidad de características físicas que podemos tener. Pero a nosotros lo que nos interesa como psicólogos, como estudiantes de psicología, es la herencia que se presenta dentro de nuestro sistema nervioso. Porque es ahí precisamente donde se encuentra la vida mental de cada uno de nosotros. Entonces, mientras la herencia, ¿cierto? Es toda esa carga genética que heredamos de nuestros padres, la maduración son esos cambios que se encuentran biológicamente preprogramados, biológicamente predeterminados, que llegada a determinada edad, estos se presentan, se manifiestan por sí solitos, o sea, por sí solos. No se necesita ningún tipo de aprendizaje, no se necesita absolutamente nada para que ellos se manifiesten. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están programados para darse por la especie, es decir, en este momento pues está determinado para darnos como seres humanos. Un ejemplo de maduración. Nosotros estamos ya predispuestos para caminar aproximadamente a los 11 meses, 12 meses, ¿sí? ¿De qué va a depender que yo lo haga a los 11 meses, a los 12 meses o a los 13 meses? Pues va a depender precisamente de los factores socioambientales, ¿cierto? Pero biológicamente nosotros estamos predestinados para caminar entre los 11 y los 12 meses. Lo mismo pasa con nuestro lenguaje.
El ser humano está predeterminado para lograr hablar más o menos, y esto depende también de otros factores, de más o menos a los 23 meses, 24 meses. Ya, digamos, nuestro sistema ha madurado para que nosotros podamos tener tanto la función de caminar como la función de hablar. Entonces, tanto la herencia como la maduración son factores determinantes en el comportamiento humano. Pero pues aquí también tenemos que hablar que aparte de estos factores, pues tenemos también los socioambientales, ¿cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que lo biológico determina, pero lo socioambiental influye, ¿sí? Les explico para que lo podamos entender. Lo biológico solo podrá determinar el comportamiento si lo socioambiental es favorable. Si lo ambiental no es favorable, lo biológico tampoco podrá determinar. Tanto para el desarrollo de una personalidad sana, de una personalidad estable, de una personalidad madura, como para algo también negativo. Por ejemplo, una enfermedad que condicione o que afecte nuestro comportamiento. Les voy a dar un ejemplo, así como les di un ejemplo de maduración, les voy a dar ahorita como un ejemplo de esta parte hereditaria. Entonces, un sujeto, un hombre, ¿cierto? Que tiene un coeficiente intelectual de 130, va caminando por la calle y conoce a una mujer que también tiene su mismo nivel intelectual, también por 130. Entonces, se enamoran, tienen un hijo. Este hijo, pues van a nacer con una predisposición biológica a tener ese mismo nivel de capacidad intelectual. Pero si este chico, si este menor está en un ambiente hostil, está en un ambiente de poca estimulación, de una baja alimentación, una alimentación baja en proteínas, no presentará ese mismo nivel intelectual de sus padres, por el cual está determinado. ¿Por qué? Por unas fallas ambientales, es decir, que ese ambiente no favoreció. También esto puede pasar, digamos, al revés. Si tenemos una madre, ¿cierto? Con unas características o unos antecedentes de ansiedad, ¿cierto? Pero esta mamá decidió trabajarlo, ir a psiquiatra, ir a psicología, ir a psiquiatría, manejarlo. Entonces, también este ambiente va a favorecer que que si al tener un hijo, pues este hijo no vaya a adquirir esa misma enfermedad o ese mismo comportamiento de la mamá. Es decir, esa predisposición va a ser mucho menor. Entonces, solamente nosotros podemos decir que la genética determina si lo socioambiental es favorable para que esa genética pueda ser determinante, ¿cierto? Entonces, es importante señalar que en todos estos ejes biológicos, ¿cierto? Encontramos 3 ejes biológicos principales: el sistema nervioso, el sistema endocrino y la genética. Entonces, en este momento, voy a pasar diapositiva, lo digo porque a veces se demora. Vamos aquí a mirar el sistema nervioso. Entonces, vamos a empezar, ¿cierto? ¿Qué es un sistema? Un sistema es una estructura organizada, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando nosotros estamos hablando del sistema nervioso, estamos hablando de un sistema organizado, en este caso, de nervios, ¿sí? Que permiten al organismo relacionarse no solamente con el mundo externo, sino también con su mundo interno, es decir, con su interior.
No sé si hasta el momento, porque yo no puedo ver el chat, Tatiana, ¿tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, algo en el chat? En el chat, déjame, porque es que, espérate, miro Tenemos aquí una el chat. manito levantada, por Sí, ejemplo. ya miro, mira, en el chat tenemos a Caterín Peña que dice, tengo una duda. Entonces, Caterín, adelante, puedes activar el micrófono o puedes escribirla al chat. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Es que tengo una duda, pues me da pena, es que es respecto a mi hijo. Él tiene 4 años y pues hasta el momento todavía no ha dejado el pañal. Y pues yo creo que han sido de pronto factores, pues no sé si tiene que ver socioambientales o yo no sé si es, pues le hemos tratado de enseñar de todas las maneras, pues positivas, así que vamos al baño como como dándole motivación, no sé, pero él dice que no y no, y como que se aferró al pañal y ha sido un problema eso. Pues por mi caso, creo que yo dejé los pañales pues no a esa edad, sino más temprano, pero no sé si tiene que ver de pronto algo biológico o ya por no haberle enseñado más temprano o si tiene que ver el ambiente. Pues esa era como mi duda. Bueno, Caterine, ahí hay varios aspectos que se deben mirar, ¿cierto? A los 4 años ya se espera que el niño tenga el control de sus esfínteres ya, digamos, como desarrollados. Pero, digamos que lo primero que debes hacer es hacer un estudio médico, ¿sí? Verificar efectivamente que a nivel médico el niño cuente con, o sea, no haya ninguna dificultad que a él no le permita hacer su control adecuado de esfínteres. Si ya el médico nos dice que efectivamente todo está bien, entonces ahí sí podríamos estar mirando que hay una falla en la forma en cómo al niño se le ha venido enseñando ese proceso. ¿Sí? Pero lo primero sería eso, ya se descarta cualquier situación médica, entonces ya tendríamos que empezar a mirar la forma en que le estás enseñando o pues a nivel comportamental si le han estado reforzando la continuidad del pañal. Pero en este caso lo primero sería descartar alguna situación médica. Ya después empezar a mirar qué errores se han cometido al momento de enseñarle ya a quitarse el pañal, a que no debe utilizar el pañal, ya ni en la noche ni en el día. ¿Listo? Muchas gracias. Vale, Caterine. Bueno, no hay más, entonces digamos que continuamos. Entonces, como les decía, entonces Perdón, en Marjorie, el... había una bueno, apreciación aquí en el chat, pero pues no tiene que ver con, con exactamente con la una con la temática. exposición que estás haciendo, sino que Sí. si la grabación va a quedar en, pues en la página. Entonces, en la misma invitación donde hicimos en Foro de Noticias del curso, vamos a dejar el enlace de la web. Y la otra pregunta para que puedas dar continuidad es que si se va a explicar la guía, si Dania se va a explicar la guía, pero se explica al final porque es importante que nos podamos ir con toda esta contextualización teórica. Porque pues la idea de una web no es solo llevarnos de la explicación de la guía, sino realmente poder entender toda esta temática que estamos viendo en esta unidad. Entonces, ya vamos a explicar la guía más adelantico. Adelante, Marta. Perfecto, vale, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, entonces el sistema nervioso es una estructura organizada de nervios que permite entonces al organismo hacer esa relación con el mundo, ¿sí? Con el mundo externo, con el mundo interno. En esta relación, entonces, nosotros podemos ver que el sistema nervioso se divide en tres, en el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso glandular. El sistema nervioso glandular lo veremos más adelante con el sistema endocrino. Entonces, ¿por qué precisamente se llama sistema nervioso central? Porque está en el centro del organismo. Todo lo que está dentro del cráneo más la médula espinal
forman el sistema nervioso central, como lo pueden ver en esta diapositiva. Mientras que el sistema nervioso periférico se encuentra precisamente más hacia la periferia, por eso precisamente su nombre. Y este sistema nervioso periférico se divide en dos. En el sistema periférico, en el sistema nervioso periférico somático y el sistema nervioso periférico autónomo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de sistema nervioso somático, quiere decir que es a nuestra voluntad, quiere decir que es voluntario, quiere decir que nosotros lo podemos controlar. Por ejemplo, el movimiento de nuestros músculos. Yo puedo decidir cuándo caminar, yo puedo decidir cuándo sentarme, yo puedo decidir cuándo mover mis manos, yo puedo decidir que voy a coger el lapicero, ¿cierto? Eso yo lo hago a voluntad. Entonces, por eso el sistema nervioso somático es voluntario. Contrario a cuando estamos hablando del sistema nervioso autónomo, que es involuntario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa lo involuntario? Que yo no lo puedo controlar. Un ejemplo, yo no puedo controlar los latidos de mi corazón. Yo no puedo controlar mi sistema respiratorio. Yo no puedo controlar mi sistema circulatorio. Es decir, yo no puedo sentarme y decir, ay, corazón, detente. No lo puedo hacer. Ni puedo decir, ay, deténgase mi circulación sanguínea. Eso tampoco yo lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro, digamos, como esos dos. Entonces, tenemos el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Entonces, siempre recuerden, somático, que es voluntario, que yo lo puedo controlar, y el sistema nervioso autónomo, que yo no lo puedo controlar. Pero en el sistema nervioso autónomo hay una estructura que sí la controla, que es el hipotálamo. Y precisamente aquí, en ese mismo sistema nervioso autónomo, también lo podemos dividir en dos, que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Entonces, ese sistema nervioso autónomo simpático es ese que nos permite a nosotros prepararnos para la lucha, prepararnos, nos activa, nos prepara para la acción, es decir, que es ese que nos excita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi aumento de mi respiración, mi aumento de mi sistema cardíaco, es decir, de los latidos de mi corazón. Entonces, cuando a mí se me activa, es decir, cuando a mí se me acelera la respiración, que generalmente es cuando estoy asustada, que generalmente es cuando pasa algo así como de sorpresa, ¿cierto? O cuando también se acelera mi ritmo cardíaco. Entonces, aquí es cuando nosotros decimos, se ha activado mi sistema simpático. Por el contrario, el parasimpático restablece o inhibe, ¿sí? Es decir, restablece la energía empleada por el simpático. Entonces, mientras el simpático hace que mi corazón lata mucho más rápido, mucho más fuerte, el parasimpático permite, ¿cierto?, que mi corazón baje. Entonces, miren que eso lo podemos ver en esta diapositiva, ¿sí? Donde está todo nuestro sistema simpático y todo nuestro sistema parasimpático. Entonces, sabemos que el simpático, ¿cierto? Nos prepara a nosotros para la acción, ¿cierto? Nos estimula, mientras que el parasimpático nos inhibe. Pero hay una particularidad, ¿cierto? No pasa lo mismo con nuestra parte gastrointestinal, porque aquí se invierten los papeles. Entonces, en nuestro sistema gastrointestinal, ya el simpático no es el que excita, sino es el que inhibe. Y
el parasimpático es el que excita, entonces ustedes lo pueden ver ahí. Si ustedes miran, por ejemplo, aquí, el sistema parasimpático, podemos ver que disminuye la actividad cardíaca, pero incrementa la actividad del sistema digestivo. Si nos vamos al sistema simpático, nos dice, aumenta la actividad cardíaca, pero vemos que disminuye la actividad del sistema digestivo. Entonces, aquí podemos ir, digamos, evaluando, ir mirando cómo precisamente todos estos, este sistema va a controlar nuestro comportamiento. Entonces, como yo les decía, el sistema nervioso se divide en tres. En el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y nuestro sistema glandular. El sistema glandular, a su vez, tiene dos ramas, que es la rama exocrina y la rama endocrina. Cuando nosotros estamos hablando de la rama exocrina, son todas esas glándulas de secreción externa. Es decir, la misma palabra lo dice. Exo es de afuera y endo es de adentro. Entonces, cuando hablamos de esta rama exocrina, entonces son todas estas glándulas de secreción externa. ¿Cuáles son esas sustancias, cierto, que nosotros sacamos hasta nuestro interior? Entonces, estamos hablando de las glándulas salivales, cierto, que producen precisamente nuestra saliva, las lagrimales, las sudoríparas y las sebáceas, ¿sí? Son esas todo lo que conforma precisamente esa rama exocrina. Pero a nosotros, ¿cuál es la que realmente nos interesa? La endocrina. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque estas glándulas segregan unas sustancias al interior de nuestro organismo, específicamente por el torrente sanguíneo. ¿Y cómo se llaman precisamente estas sustancias? Se llaman hormonas. Entonces, como lo podemos ver aquí en la diapositiva, el sistema endocrino produce unas hormonas. ¿Y qué es una hormona? Es una sustancia química que es secretada por una célula, por un grupo de células que produce unos efectos fisiológicos sobre otras células del mismo organismo que controlan, que coordinan muchas de las funciones de nuestro cuerpo, entre ellas cuáles: el metabolismo, nuestro nivel de energía, la reproducción, nuestro crecimiento y desarrollo, la respuesta, ¿cierto?, a algunos factores ambientales como el estrés. Ahorita más adelante vamos a hablar precisamente de esas hormonas específicas del estrés. Entonces, todas estas hormonas que tienen todas esas funciones, ¿cierto? Hay una glándula muy, pero muy importante, que la podemos llamar como la glándula rectora, como la glándula maestra, ¿cierto? Esta glándula es la hipófisis. ¿Y por qué es esa glándula madre o por qué es esa glándula rectora? Porque esta glándula es la encargada de segregar unas hormonas trópicas. ¿Y por qué son importantes estas hormonas trópicas? Porque estas, a su vez, son las que ejercen una influencia sobre otras glándulas para que estas glándulas comiencen la producción de sus propias hormonas. Entonces, asimismo, esta hipófisis, digamos que la podemos dividir también en dos, en una hipófisis anterior y en una hipófisis posterior. Entonces, cuando hablamos de hipófisis anterior, estamos hablando de adenohipófisis, y cuando hablamos de hipófisis posterior, estamos hablando de neurohipófisis. Aquí con el sistema hormonal a veces es como un poquito como tipo de trabalenguas. Entonces, estas hormonas trópicas, un ejemplo de una hormona trópica es la adenocorticotropina. Por eso yo les decía que esto es como un trabalenguas, que es una hormona que ejerce influencia sobre las glándulas suprarrenales que inciden en la producción de hormonas
como el cortisol, como la adrenalina, como la noradrenalina, que son precisamente estas hormonas que tienen una influencia precisamente sobre el estrés. ¿Cuál es esa hormona, digamos que característica del estrés? Que es precisamente el cortisol. Esta hormona permite precisamente que nosotros salgamos corriendo, ¿sí? Que vemos que hay una balacera, ¡pin! Yo salgo corriendo. Que me quemé, ¡pin! Que de una vez yo quite la mano del fuego, ¿cierto? Eso me permite a mí precisamente poder huir, poder activarme y hacer frente a eso. Recordemos que podemos, que el estrés no es del todo negativo, ¿cierto? El estrés también me permite a mí enfrentar muchísimas situaciones. La situación con el estrés es que cuando producimos demasiado cortisol y este cortisol se produce todo el tiempo, es decir, yo todo el tiempo estoy estresado, ahí sí yo puedo tener y eso puede desencadenarme una enfermedad. Por eso, si ustedes miran, el estrés es una de esas enfermedades que son silenciosas, pero que pueden ser muy, pero muy dañinas para nuestro organismo y es precisamente por ese aumento deliberado de esa sustancia que es el cortisol, ¿cierto? Entonces, para que nosotros entendamos precisamente cómo todas estas sustancias influyen, determinan en nuestro comportamiento. Lo mismo pasa precisamente con la adrenalina y con la noradrenalina, ¿cierto? Estas precisamente desencadenan unas reacciones que son esenciales para nuestra supervivencia. Lo que yo decía, salir corriendo, huir de algo que me puede hacer daño. Otra hormona trópica, ¿cierto? Que digamos que para todos es muy conocida, es la gonadotropina, que es la segregada por precisamente esa hipófisis anterior, que es la adenohipófisis. Esta precisamente tiene una influencia en las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? En las mujeres son precisamente los ovarios, que ahí ustedes también lo tienen en la diapositiva, y en los hombres, en los testículos, ¿sí? Entonces, en los ovarios, nosotras segregamos una hormona que ¿cuál es? ¿Cierto? Los estrógenos y la progesterona. Mientras que en los testículos, pues estamos hablando de los andrógenos. ¿Y cuáles son esos andrógenos más comunes, más populares que más escuchamos nosotros? La testosterona. Y precisamente estas hormonas son las que a nosotros nos ayudan a estar preparados, ¿cierto? Para la reproducción. Entonces, todo este sistema endocrino, todo este sistema nervioso trabajan muy estrechamente, ¿sí? No puedo profundizar muchísimo, pero pues aquí trabajan estrechamente ¿con quién? Con los neurotransmisores, ¿cierto? También tenemos neurotransmisores que tienen el mismo nombre de adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Que son estas sustancias químicas. Entonces, todos estos sistemas trabajan estrechamente. Entonces, el cerebro continuamente va enviando instrucciones a nuestro sistema endocrino y en respuesta, ¿cierto? Este sistema recibe una retroalimentación de las glándulas endocrinas. Este proceso nunca, nunca, pero nunca se detiene, ¿sí? Entonces, debido precisamente a esta íntima relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, es que nosotros lo llamamos el sistema neuroendocrino, ¿sí? Bueno, entonces, aparte, ¿cierto? De este sistema nervioso central, del sistema glandular, del sistema nervioso periférico, hay otro elemento muy, pero muy importante que incide en nuestro comportamiento y es la genética. Entonces, es un factor determinante, ¿cierto? Sin embargo, es importante señalar, como también lo dije anteriormente, que la socialización y la cultura pues tienen un peso decisivo en esto, ¿sí? Actualmente se puede afirmar que al igual que en determinadas enfermedades, la herencia genética puede influir en los comportamientos,
pero es pero importante señalar que efectivamente estos aspectos biológicos pesan, pero igualmente pesan todo lo que tiene con el factor ambiental, el factor cultural también lo hace en este punto, ¿cierto? Toda la parte social son determinantes en esto. Pero, ¿qué es la genética? ¿Alguien va a hablar? ¿Te abrieron el micrófono? Espérate, ya reviso quién abrió el micrófono. Araceli Pavón nos abrió el micrófono. Bueno, tú puedes cerrar el micrófono porque también tienes privilegios. Perfecto. Sí, listo, ya. Entonces, ¿qué es la genética? La genética es el estudio de los genes, ¿cierto? De nuestra herencia, de cómo ciertas cualidades, ciertos rasgos precisamente son heredados de padres a hijos como el resultado de la secuencia del ADN. ¿Y qué es eso de un gen, cierto? Porque es el estudio de los genes. ¿Qué es un gen? Entonces, un gen es un segmento de ADN. ¿Qué es el ADN? Que sé que también todo el tiempo lo hemos escuchado, es ácido desoxirribonucleico, que es todo ese material que contiene la información hereditaria, el que contiene absolutamente todas las instrucciones que permiten elaborar una o más moléculas que ayudan a que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Se calcula que aproximadamente un ser humano puede tener más o menos 20.000 genes, ¿cierto? Y recordemos que precisamente nosotros tenemos el 50% de papá, tenemos el 50% de mamá. Pero, ¿de qué va a depender, por ejemplo, que Pepita, su mamá es de ojos azules, su papá es de ojos, no sé, café claros, y Pepita tiene 5 hermanos, 4 salieron con ojos claros, pero ella no, ¿cierto? Esto va a depender porque dentro de los genes, ¿cierto? Tenemos unos genes que son predominantes y otros genes, digámoslo así, que no son tan predominantes, ¿cierto? Entonces, va a depender mucho de esa mezcla que haya en ese momento, de cuáles son esos genes que son predominantes y cuáles no. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos papás los dos de ojos claros, no significa que yo directamente vaya a ser de ojos claros, porque puede ser que ese gen de mi mamá que lo tiene de ojos claros no sea un gen dominante, sino que sea un gen recesivo. ¿Sí? Entonces, puede pasar que yo no lo tenga porque mi papá sí tiene su gen dominante en ese color de ojos y mi mamá lo tiene recesivo. Entonces, va a depender de muchos factores. Yo lo que quiero con esto es invitarlos porque son preguntas que nosotros todo el tiempo nos hacemos, ¿sí? Yo soy la adoptada porque mis hermanos son pelirrojos y yo no. ¿Sí? No solamente es que eres adoptada, es que hay que ver toda cómo se mezclan, ¿cierto? Los genes, y cómo fue mezclado todo nuestro ADN para que yo tenga unas características específicas. Entonces, así como hay un determinante de unas características físicas, también hay un determinante de esas características mentales, ¿sí? Que no van a ser del todo determinantes desde lo biológico, que va a depender también de la influencia de esos factores psicológicos, culturales, ambientales y sociales, ¿cierto? Entonces, precisamente, ¿qué son esos factores culturales? Cuando hablamos de los factores culturales, estamos hablando de las religiones, de las tradiciones, de las costumbres, ¿cierto? De todo esto que nosotros nos rodea. Entonces, es muy sencillo como esto. Nosotros estamos en un país multicultural, ¿sí? Entonces, podemos decir, todos somos colombianos, ¿sí? Pero dependiendo de la región, nosotros vamos a tener un comportamiento X, ¿sí? Entonces, yo puedo, mi papá, mi mamá pueden, yo nací en Bogotá, digámoslo así, yo nací en Bogotá, pero mis papás se separaron, entonces yo me quedé en Bogotá y mi hermano se fue a vivir a la costa, o sí, digamos a la costa. Entonces,
yo voy a tener un comportamiento diferente al comportamiento que tiene mi hermano. ¿Por qué? Porque yo estoy inmersa en una cultura, y no solamente en una cultura, en un clima. El clima también determina mucho nuestro comportamiento, porque el clima determina la forma de vestir. Si yo les pongo aquí dos fotografías de cómo se viste una persona en Bogotá y cómo se viste una persona en Barranquilla, pues el vestuario es completamente diferente. Su forma de hablar es completamente diferente. Su comportamiento es completamente diferente, porque el frío o el calor hace que nosotros nos comportemos de X o Y manera. Otro ejemplo. Hay investigaciones que nos muestran, por ejemplo, que la agresividad está determinada por el clima. Entre el clima sea más caliente, es decir, haga mucho más calor, las personas tienden a ser más reactivas que en un clima un poco más favorable, no tan cálido, un poco más frío. Las personas tienden a ser menos reactivas, entonces podemos ser un poco más violentos en climas cálidos que en climas fríos. ¿Sí? Entonces, piénsenlo de esta manera. Imagínese usted en un calor bien horrible, está sudando, estás desesperado del calor y te hacen una broma, ¿sí? Probablemente no estés en ese momento, lo que también nos decía la compañera Tatiana con respecto a la inteligencia emocional. Entonces, de pronto se hace un poco más reactivo frente a eso, que si estás un poco más relajado, en un clima más tranquilo, te hacen una broma, lo puedes tomar de una mejor manera. Es un ejemplo, ¿cierto? De lo que yo les decía, hay investigaciones que nos muestran que podemos ser los seres humanos un poco más violentos, más reactivos en climas mucho más cálidos, pero cuando estoy hablando de cálido, estoy hablando de 40 grados, 41 grados, 42 grados. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver cómo efectivamente esos factores culturales van a influir, ¿cierto? En mi comportamiento, en la forma como yo hablo, en la forma como yo visto, en la forma como, y así como yo hablo, como visto, pues también en la forma en como yo empiezo a estructurar mi pensamiento, en la forma en como yo también voy adquiriendo herramientas para mi forma de aprender. Así como hay múltiples inteligencias, así hay formas de aprendizaje diferentes. Algunos aprendemos más desde la parte visual, otros aprendemos más desde la parte de nuestra sonora, ¿cierto? Otros aprendemos más desde la parte kinésica, es decir, haciendo, tocando, moviendo, ¿sí? Cada uno de ustedes puede ir determinando cuál es esa forma en que ustedes aprenden mucho más fácil, cuál es la forma en que su cerebro construye la información, recoge la información, organiza esa información. Entonces también, asimismo, hablamos de unos factores sociales. El colegio, la familia, los amigos, los medios de comunicación. Entonces, los seres humanos estamos orientados hacia otros seres humanos, ¿cierto? Estamos en continua comunicación con el otro, estamos en continuo aprendizaje por medio del otro. Estamos hablando de una influencia social que se manifiesta de diferentes maneras, que se manifiesta de muchas formas. Entonces, la genética, la herencia, todos esos factores biológicos, fisiológicos, son una materia prima, ¿sí? Un ejemplo, a cada uno de ustedes yo les puedo dar una arcilla igual, con los mismos componentes, el mismo color. Cada uno de ustedes, esa es la materia prima, esa arcilla. Pero cada uno de ustedes, de acuerdo a su aprendizaje, de acuerdo a sus habilidades, va a hacer con esa arcilla algo diferente. Algunos harán unos elementos muy elaborados, algo muy artístico, otros no. Lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano viene con unos elementos predeterminados, con unos genes ya establecidos, pero todos estos factores sociales y culturales van a permitir que eso florezca o no. Otro ejemplo, X, tenemos un hombre que mide 1,90 con una mamá también que mide 1,90. Igual,
este sujeto viene predispuesto a medir una talla alta, pero si este sujeto yo lo pongo en un espacio reducido, donde no se pueda parar, donde no se pueda estirar, con una alimentación reducida, en vez de ser un sujeto de talla alta, lo que va a desencadenar es en un raquitismo, en un enanismo. ¿Por qué? Porque el ambiente no le permitió que se desarrollara eso que genéticamente estaba predispuesto a desarrollarse, ¿sí? Entonces, todos estos factores sociales influyen y determinan en cómo yo hablo, en cómo yo pienso, en cómo yo elaboro, proceso la información, en cómo yo aprendo, ¿sí? Entonces pasa exactamente lo mismo con lo que yo les decía ahora con el coeficiente intelectual, ¿cierto? Entonces, ¿lo podemos medir? Sí, claro, hay test que permiten medirlo, pero no permiten medir todas las inteligencias, y eso no significa que si yo, a mí X test me sale con X, no significa que eso sea tan así, porque efectivamente hay otras manifestaciones de la inteligencia, ¿sí? Hay personas que son muy buenas para la oratoria, o sea, por ejemplo, ¿quiénes, cierto? Los que hacen stand-up comedy, los que hacen monólogos, ¿sí? Son unos duros, pero si yo los pongo en un test que mide única y exclusivamente razonamiento lógico, pues me va a salir o sea, me va a salir con un promedio menor, ¿cierto? Pero no significa que sea menos inteligente o más inteligente, significa que es diferente. ¿Sí? Que somos diferentes, que tenemos procesos de aprendizaje diferentes, procesos de pensamiento diferentes. Ay, perdón. Entonces, todo esto, estimados estudiantes, para que nosotros podamos entender que sí o sí necesitamos poder comprender todas las bases biológicas y fisiológicas del ser humano y comprender cómo esto vinculado a un ambiente, a una cultura, a una familia, pues va a tener un resultado diferente. Y ustedes lo pueden ver, busquen investigaciones de gemelos idénticos que han sido separados y están en dos culturas completamente diferentes, como tanto sus procesos de aprendizaje, sus procesos de maduración, pero cuando hablo no de maduración biológica, sino de maduración mental, son completamente distintos, ¿sí? Entonces, nosotros sí podemos decir, claro, la genética es un factor importante, pero no es menos importante todo lo psicológico, todo lo social, todo lo cultural, todo lo ambiental. Y si fuera así, si solamente estuviéramos hablando que la genética es determinante, pues qué sentido tendría nosotros nuestro trabajo como psicólogos, ¿cierto? Entonces, muy importante que ustedes también tengan presente, pero también es importante que no nos volvamos solo ambientalistas, ¿sí? Y dejemos de lado la parte genética, porque ahí sí, como siempre lo hemos dicho, nosotros no le podemos hacer terapia a un tumor, ¿sí? Hay situaciones donde yo tengo que determinar precisamente que todas las estructuras, por ejemplo, de nuestro cerebro, estén funcionando adecuadamente, ¿sí? Porque si hay una falla en estas estructuras, hay una falla en nuestro sistema nervioso, vamos a tener también unas manifestaciones específicas en el comportamiento, que no las vamos a poder trabajar con intervenciones, que van a tener que ser trabajadas con unos medicamentos, porque ese cuerpo, esa estructura, no segrega unas sustancias que el cuerpo necesita para funcionar adecuadamente. Y esos medicamentos permiten la secreción de esas sustancias o reemplazan de forma artificial, digamos que esas sustancias. Entonces, no sé qué pregunta tengan hasta aquí. ¿No hay preguntas? Pues más bien el chat, solo nos están haciendo preguntas relacionadas a la grabación, entonces reitero lo que se mencionó, que la grabación va a estar en el foro de noticias del curso, digamos como dando respuesta a la invitación que se hizo para esta web. Y
también, entonces que si se va a explicar la tarea 3, entonces veo Ya que ya vas a precisamente la proceder a tenemos eso. aquí. Ya la Sí, tenemos aquí entonces, pues, adelante. Listo, bueno, entonces nos vamos con nuestra tarea 3. Bueno, antes de empezar con la tarea 3, quiero como hacer una reflexión en relación a lo que yo encontré en la tarea 2, ¿cierto? Entonces, un punto importante es en relación a la forma en cómo damos respuestas a las preguntas orientadoras, ¿cierto? Entonces, la idea de estas preguntas orientadoras que aquí también están, miren la actividad, entonces nos dice, de forma individual realizará la lectura juiciosa de la unidad 2 que se encuentra en el entorno de conocimiento y desarrollará lo siguiente. Entonces, tenemos igual unas preguntas orientadoras, ¿cierto? Entonces, es indispensable que ustedes hagan una lectura juiciosa primero, ¿sí? Lean, palabra que no entiendan, búsquenla, así como aprovechemos que tenemos que hacer también, que es nuestro tercer punto de estas preguntas, hacer un glosario, ¿cierto? Aprovechemos y esas palabras que ustedes no entiendan, que no logren comprender, busquen el significado y una vez traduzcan al inglés y ese significado también lo traducen al inglés para que de esa forma también podamos hacer ese glosario que nos está pidiendo esta tarea, ¿sí? Pero a veces yo encontraba respuestas completamente textuales o respuestas que no daban respuesta, digámoslo así, que no respondían a esa pregunta que nosotros estábamos diciendo. ¿Sí? Entonces, simplemente a veces veo que contestan por contestar. Ahí nos decían que qué relaciona, no lo recuerdo ya en este momento bien, qué relación había entre la psicología del pensamiento y la cognición. Creo que era algo así. Entonces, simplemente llegaban y contestaban, el pensamiento es esto, la cognición es esto. Sí, pero ahí no hay una relación. O sea, no estamos dando respuesta a ese interrogante que se está preguntando. Entonces, sí, chicos, esa es como la invitación a que demos respuesta a ese interrogante, ¿sí? No es simplemente traer algo que yo me leí, ponerlo ahí, sino yo hice una lectura de varios autores. Miren, por ejemplo, lo que veíamos, ¿sí? Son diferentes definiciones de inteligencia, son diferentes definiciones de aprendizaje, son diferentes modelos. ¿Con cuál me quedo yo? Yo les decía que tenemos una pregunta, si realmente el comportamiento es aprendido o es heredado, ¿cierto? Ya creo que ustedes en este momento tienen más elementos para poder decidir, ¿cierto? No porque lo dijo la tutora, no porque lo dice un libro, sino por esas lecturas que yo hago, puedo ya poder decir, no, para mí el comportamiento es aprendido por esto, esto, o el comportamiento es heredado por esto, o el comportamiento, ¿sí? Es causado por múltiples factores, determinado pero eso solamente nosotros vamos a estar en la capacidad de poder contestar en la medida de que yo lea, de que yo me informe, de que yo vea videos ilustrativos, tutoriales referente al tema. Es la única forma en que yo lo puedo hacer. Entonces, responder de manera argumentativa, mire lo que me está diciendo acá, ¿sí? Entonces yo corto y pego, eso no es argumentativo, eso es plagio. Entonces, yo no, tampoco me voy a inventar un modelo nuevo. Entonces, yo hago una lectura que comprendí de eso y sobre esa comprensión que yo hago lo leo y lo puedo argumentar desde una cita textual o desde un parafraseo, ¿sí? Ya ustedes van a decidir cómo lo pueden argumentar o cómo lo dice X autor o de acuerdo como lo expresa este autor, ¿cierto? Entonces, sí es muy importante que en esos trabajos, porque hace parte de nuestro modelo pedagógico, que nosotros podamos evidenciar la comprensión que ustedes tienen de esas temáticas que estuvimos abordando mediante esas preguntas orientadoras, que ese es el objetivo que nosotros tenemos al momento de realizar esas preguntas orientadoras. Luego dice que debemos hacer un esquema gráfico. Cuando nosotros hablamos de un esquema gráfico y no ponemos exactamente qué tipo de esquema gráfico, es para darles a ustedes la oportunidad de que, de acuerdo a su forma de organizar la información, ustedes digan, no, yo me siento más cómodo haciéndolo en un cuadro sinóptico.
Pero no, yo me siento mucho más cómoda haciéndolo en un mapa conceptual. No, me siento más cómodo en un mentefacto, me siento más cómodo en, no sé, ¿cierto? Hay muchos esquemas gráficos. Lo importante de un esquema gráfico, ¿qué es? Aquí, ¿qué estamos evaluando? ¿Qué estamos analizando? Su capacidad de síntesis, su capacidad de organizar la información. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros queremos ver ahí. No es que usted haga ahora un cuadro y corte y pegue y ya, no. Vamos precisamente a mirar lo que usted comprendió y cómo eso que comprendió es capaz de sintetizarlo en ese esquema gráfico, que cualquier persona que vea ese esquema gráfico logre entender qué es lo que usted nos quiere mostrar o nos quiere evidenciar mediante ese esquema gráfico, ¿sí? Luego, miren lo que dice aquí, que permita evidenciar los factores biopsicosocioculturales como manifestaciones determinantes de la inteligencia del aprendizaje, ¿cierto? Eso es lo que nos tiene que mostrar ese esquema gráfico. No solamente el concepto de inteligencia, no solamente el concepto de aprendizaje, sino cómo se relacionan esos conceptos con esos factores. Ahora, después nos dice, el estudiante debe elegir una de las lecturas de la unidad 2. Aquí en este momento no les estamos diciendo, se van a ir a buscar en páginas especializadas un artículo como lo hicimos en el trabajo anterior. Aquí lo que van a hacer ustedes es que van a elegir una de las lecturas, solo una, ¿cierto? Y van a realizar ese resumen analítico especializado. Aquí vuelvo a una apreciación que me encontré yo en muchos RAIs. Miren que se llama RAI. ¿Por qué? Porque es un resumen analítico especializado. Por ejemplo, conclusiones, cortaban y pegaban las conclusiones. No, o sea, son las conclusiones que usted también puede inferir de esa lectura y cómo usted las relaciona con esas lecturas, con esa investigación autónoma que hizo. No es venir y cortar y pegar, porque para eso pues les decimos, escojan un artículo y no lo montan ahí. Y ese no es el sentido. El sentido es que usted lo lea, que usted lo analice, que encuentre que de eso que usted leyó lo ha vivido, que eso que usted leyó lo ve en su cotidianidad, que de eso que usted leyó pudo analizar, o resulta que en ese artículo están diciendo algo que se contrapone con X autor, ¿cierto? Entonces, a eso es que hacemos referencia cuando estamos hablando de un resumen analítico especializado. Y finalmente es una tarea individual. El hecho de que sea individual no significa que no vamos a participar en el foro, porque nuestro modelo pedagógico precisamente hace referencia a ese aprendizaje colaborativo. Entonces, hay foros donde uno encuentra que el compañero dice, ay, miren, para esta temática que estamos abordando encontré este artículo, encontré esta lectura, se las comparto. Entonces, ahí yo estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy tomando herramientas y elementos del otro que me pueden servir a mí. Unas respuestas que el compañero dio que pueden nutrir esas respuestas que yo di. Esa es la idea, no es simplemente que usted pegue ahí una cantidad de aportes y no esté compartiendo o interactuando con el otro. ¿Y qué nos debe entregar? Una portada según normas APA, la introducción de ese trabajo, las respuestas a las preguntas orientadoras, el esquema gráfico, el RAI, unas conclusiones y las referencias bibliográficas. Entonces, miren que el tiempo que el curso da para las actividades es un tiempo generoso. Entonces, aquí lo importante es que ustedes sí, digamos que se tomen el tiempo para poder hacer las actividades de una forma, digámoslo, como adecuada, ¿cierto? Que sí se tomen el tiempo para realizar la actividad. Ustedes nos piden una retroalimentación, pero es que ustedes, mire, si vamos al foro en este momento, ninguno participa o son muy pocos realmente los estudiantes que participan. Pero los últimos 10 días esos foros son una cosa loca. Es muy difícil que el docente pueda retroalimentar. Entonces, si usted quiere una retroalimentación, envíele el trabajo al docente por el correo interno, pero con un tiempo prudente. No lo haga la última semana porque va a ser muy complejo que el docente pueda hacer una retroalimentación de X número de trabajos la última semana. Entonces, hagámoslo con tiempo para que el docente pueda hacer esa adecuada retroalimentación. Entonces, no sé qué preguntas o inquietudes tienen al respecto. Bueno, mira, entonces voy a ir como
como leyendo aquí lo que está en el chat. Por ejemplo, Yajaira dice, las conclusiones del RAE dice lo siguiente, relaciona en un resumen de las condiciones del autor, no es subjetivo, no establece comentarios u opiniones, es fiel a las conclusiones del documento. Sí, claro, pero digamos, mira lo que está diciendo Marvi, que cuando dice que son fieles, es que no es que te vas a inventar tus propias conclusiones, que es como lo que hemos visto también, que nos sucede, que la persona dice, yo con esta lectura yo comprendí tal cosa. No, o esto me sirvió para tal otra. No, por eso se dice que son fieles a la lectura como tal. Entonces, pero aquí hay algo que quiero, ya ahorita les doy la mano les doy la palabra a los que tienen la mano levantada, porque es muy importante lo siguiente. Uno, aquí me decían, ay, es que es más fácil que no los envíe. No, pues la grabación. Claro, es mucho más fácil muchas cosas, pero es que ustedes también, aquí la invitación es para que exploren el campus, porque se pierden de mucha información por no explorar el campus. Por ejemplo, en foros de noticias del curso hay mensajes, digamos, ya la mensajería interna es para algo, digamos, mucho más personalizado, aunque a veces la utilizamos para enviar pues las cosas, por lo que les digo es mucho más rápido, pero para consulta, digamos, el correo a veces se pierde porque ustedes a veces, lo que nos dicen los estudiantes es que tienen varios correos de varios cursos. Entonces, la idea es que ustedes puedan explorar el campus. Entonces, aquí la invitación no es que el profesor me lo dé todo. Acuérdense que ya no funcionamos así. Acuérdense que el proceso de aprendizaje funciona de una manera diferente donde el estudiante tiene un rol significativo en este proceso. O sea, es autónomo, es independiente, o sea, nosotros solo somos unos mediadores, pero ustedes, ese es nuestro modelo pedagógico en la universidad. Entonces, pues tenemos que, ahí es cuando uno dice, uy, no, venga, tengo que ver por este lado, tengo que ver por el otro, y empezar a decir, profe, definitivamente no lo encontré. Ah, listo, venga, mire, es que yo lo publiqué en tal lado. Entonces, eso es como la primera invitación. La segunda, las lecturas. Profe, es que no me abren. Yo a veces comprendo que hay problemas de conexión porque sé que hay personas que no están en municipios con buena conexión, por eso es que las publicamos en el foro de noticias del curso. Pero la idea es que exploren la biblioteca, porque es que ustedes se pierden del recurso de la biblioteca, se pierden la oportunidad de esas bondades que nos da la universidad a nivel tecnológico. Entonces, si yo les dejo la lectura en el foro o se las envío, ¿qué pasa? Pues ustedes no llegan a la biblioteca y no lo exploran. Entonces, cuando vayan a buscar información, van a decir, busquen la base de datos tal, ¿qué me van a decir ustedes? Jamás me enseñaron a hacerlo, porque la profe siempre me dio las lecturas. Entonces, es muy importante que nosotros exploremos todos estos recursos que nos da la universidad. Lo otro, Merly, es que las lecturas son un poco complejas y confusas y tienen muy poco contenido. La verdad, entonces no sé a qué lecturas precisas te estás refiriendo porque las lecturas de este curso son pues claro, yo entiendo que ustedes son personas estudiantes pues el curso está propuesto para un curso de tercera matrícula, más o menos, segunda, tercera matrícula, pero y uno diría, son confusas, por eso requiere una lectura detallada y consciente. Eso no es que yo voy a hacer la tarea así porque sí. No, entonces, Merly, yo sí te quisiera pedir el favor que a mi correo interno me escribas qué lectura tiene poco contenido y a qué te refieres con poco contenido. Porque si no, los artículos de investigación, por ejemplo, que les pedimos que buscaran, no es que tengan poco contenido, es que leer un artículo no es sencillo. Abordar toda esta teoría, hoy que la resumimos, pero lleguen a la fuente directa y de verdad es muy complejo. Entonces, esto es una forma, digamos, nosotros hacemos un ejercicio muy juicioso de cómo, de escogencia de las lecturas, por eso para mí sí es muy importante tu percepción, Merly, y te la agradezco mucho, que dice que tienen poco contenido, entonces yo sí quiero saber cuál es a tu consideración es la que tiene poco contenido, para nosotros entre la red del curso poderla reevaluar. Tatiana, sí, también es importante que miremos lo que yo les decía, esa investigación también autónoma, porque esas lecturas sugeridas pues solamente son algunas.
son algunas, pero ahí no está toda la información, o sea, eso es una semillita, eso es como para que ustedes puedan de ahí empezar a investigar mucho más, ¿sí? Porque imagínense, para nosotros poder dar toda esa información en eso, en estas lecturas, pues imagínense, tendríamos que ponernos a leer cuántos libros, cuántos artículos, y pues no es posible. Entonces, sí es importante que de acuerdo a la necesidad de su aprendizaje, a esa temática que usted quiere profundizar muchísimo más, pues tenga esa oportunidad de poder escoger qué lecturas quiere profundizar mucho más, porque esas simplemente son unas sugeridas, ¿sí? Que los invitamos a que las lean, pero que ustedes deben por su compromiso con su aprendizaje, pues buscar mucho más para que puedan apalancar mucho más su aprendizaje. De acuerdo, Marvi. Bueno, veo que Dair está en pantalla, y tengo unas manitos levantadas, pero permítanme, termino de leer el chat para dar continuidad como a cada una de las intervenciones. Araceli Pavón nos dice, tutora, ¿será que usted me puede explicar esta parte de la pregunta 2 con las palabras seleccionadas? Realice una reflexión de la temática, mínimo 6 renglones, o sea que con cada una de las palabras debo hacer una reflexión. No, es que tú puedas hacer un párrafo utilizando estas palabras que te lleven a una reflexión. O sea, no es solo decir, listo, ya copié los significados, los traduje y ahora ¿qué hago con eso? Es que la idea es que se pueda hacer una asociación de las palabras. Es decir, digamos que qué relación tiene, no sé, digo yo, la inteligencia del aprendizaje, si esas hacían parte de mis palabras, qué relación o cuáles son, si la cultura, por ejemplo, fue una de mis palabras, entonces que yo pueda explicar cuál es esa relación que tiene el aprendizaje, la inteligencia, el pensamiento, si también aparecen unas nuevas lecturas. Entonces, la idea es que podamos hacer como una reflexión de esas, como que podamos hacer como una unión, o sea, que podamos hacer que podamos extraer esa relación de esas palabras que utilizamos dentro de qué, dentro de nuestro glosario. Merly dice, yo Sofía al foro mis aportes hace días y no me han reglamentado. Merly, te agradecería que por favor me dijeras, pues, quién es tu docente, si soy yo o si es alguna de mis compañeras para yo poder estar atenta de qué está pasando. O yo también, ¿cierto? Porque recuerden que Sí, estábamos en el proceso de calificación. sí, también. Entonces, probablemente no se ha hecho esa pasada por el foro, pero tengan la seguridad que la próxima semana todos los docentes estaremos pasando por los foros. Sí, claro que sí. Entonces, por favor, Merly, pues me puedes decir porfis quién es para decirle o yo estar atenta también para revisar. Bueno, Lenis. Lenis nos dice, profe, una pregunta. ¿Cuáles son las preguntas que hay que darle respuesta? En mi foro solo hay un cuadro que hay que buscar las palabras claves. 1, el glosario. 2, el párrafo que acabo de explicar. En esa oportunidad solo son 2. Daniela, eso, compañera, diligenciar el cuadro y la reflexión. Profe, una pregunta. Okay. Pero, perdón, todos los foros están igual porque en esta ocasión la directora nos abrió los foros a todos. Entonces, Sí. en todos los foros están las preguntas. Entonces, miremos que a veces nosotros no leemos tan detalladamente. Eso también es como un llamado que a veces como no leemos muy bien. A veces hacen preguntas de la guía que uno dice, pero ahí está. Entonces, es también como esa lectura detallada. Lo otro también muy importante es que, bueno, ustedes que están aquí me dicen, pues están en el Teams, pero profe, ¿cuál es el grupo del Skype? Claro, nosotros el año pasado cuando diseñamos el curso, aún estábamos utilizando la herramienta del Skype. Sin embargo, por políticas institucionales, a partir de este año ya no utilizamos el Skype, sino utilizamos el Teams. Entonces nos decían justamente eso, es que no tengo el enlace del Skype, mi Skype es este. Y yo decía, pero en el foro se está diciendo que, y de hecho también se envió un correo que para la vinculación al Teams. Entonces, eso, profe, para la elaboración del mapa conceptual debe contener toda la información del sistema nervioso o nos referimos a los biopsicosocial del aprendizaje de la inteligencia. Pues es que no vas a hablar de todo el sistema nervioso porque pues eso ya sería
pues tema de otro curso, pero sí la asociación que, por ejemplo, Marvin nos explicó el día de hoy, tan importante que pueda estar pues plasmada. Acuérdense que un esquema gráfico al que ustedes utilicen no es llenarlo de texto, ¿no? No es copiar y pegar el texto, porque aquí voy a decir otra cosa. Muchos de ustedes, no, digamos, estuvieron insatisfechos con la calificación por el tema de Turnitin. Pero ¿por qué se dio un Turnitin que yo decía una similitud tan alta? Porque copiamos y pegamos. Entonces, cuando copiamos y pegamos y no digamos, y no hacemos una cita textual, porque eso sí se puede hacer, no es que vamos a hacerlo para todo, pero las normas APA 7 sí nos dicen eso, que podemos copiar y pegar textual, pero tiene que ser. Entonces, APA nos dice, si tiene tantas palabras, es una cita corta, si tiene tantas palabras, es una cita larga. ¿Cómo se cita? Entonces, acuérdense que hay un puntaje, si no estoy mal, son los 20, 25 puntos finales que tiene normas APA. Entonces, hay que investigar cómo se hacen. Si no tenemos muy claro cómo se hace la cita, pues preguntémosle a nuestro tutor cómo se hace una referencia. Entonces, eso es muy importante que lo hagamos. Viviana también nos dice, para eso está Google, buscar los libros. Pues miren, Google es un buen amigo que resuelve muchas cosas, pero tenemos que buscar la fuente real, digamos, una fuente verídica de Google, es decir, Google Scholar. Yo no puedo irme al rincondelvago.com a decir que porque alguien hizo una o monografías.com a sacar la información. Entonces, tenemos que ser también muy, por eso yo siempre los invito a la biblioteca de la universidad, porque de ahí es donde sacamos la información de los autores que investigan sobre el tema, donde la gente juiciosamente se ha dedicado a ello. No podemos decir que para eso está Google, porque entonces no tendríamos universidad si tendríamos a Google. Entonces creo que Google Scholar es una buena fuente. Tenemos en Google también Dialnet, tenemos ResearchGate, tenemos Academia, por ejemplo. Ese tipo de cosas podemos utilizarlas, pero no podemos decir que de pronto un artículo que no tenga ese rigor científico, pues va a ser válido. Profe, ¿hasta cuándo se suben las calificaciones? Si no estoy mal, Yajaira, tú eres de mi curso, de mi grupo y yo ya subí todas las calificaciones. O sea, yo terminé de calificar la semana pasada. Victoria, mi pregunta es frente al resumen analítico. ¿Se hace de todo el contenido de la selección de la lectura o solo de las páginas que indican la unidad? Como hay unos libros que son muy extensos y abordan una temática muy amplia, podemos tomar, cuando son esos libros tan extensos, se puede tomar las páginas que indican la unidad. Sí, muy bien, Google Académico. ¿Hay link Merly, hay link de existencia? Yajaira, entonces, por favor, hazme un favor, escribe al correo interno, si es el mío o el de tu docente, para revisar lo de la calificación, porque yo terminé, si soy yo terminé de calificar la semana pasada. ¿Hay link de asistencia? No, acuérdense que estas webs son de asistencia voluntaria, nosotros pues no lo hacemos porque asistan o no asistan, simplemente es el interés de cada cual y sabemos que hay situaciones personales que no les permitan a las personas estar en la web, que por eso le hacemos la grabación. Tatis, tenemos 5 minutos antes de que se nos cierre la web. Los anexos siempre están en PDF. Al momento de convertir a Word quedaría plagio. Queda plagio cuando tú copias textualmente y no citas. Mira, Paula, gracias. Ya Marvi, que está aquí, revisará el caso. Y bueno, y le doy la palabra aquí. Voy a mirar quiénes tienen. Yuris tiene la mano levantada, entonces adelante. Buenas tardes. Buenas Tutora, tardes. mi pregunta es la siguiente. En la cuestión del significado de las palabras, ¿toca citar? No, pues no necesariamente porque estamos haciendo un glosario, pero la definición, digamos, por ejemplo, si podemos decir al final o en las referencias,
tomado de tal parte, o digamos en nuestras referencias, sí, porque es que estamos haciendo un glosario, o sea, el RAE sí requiere toda la citación, pero no en nuestro Glosario. en nuestro glosario no, pero sí es importante tener todas las referencias y que no se copie y se pegue tal cual de lo encontraron en Google. ¿Listo? Ajá. Otra pregunta. No importa que mi compañera o compañeros cojan la misma lectura que yo para el RAE. Pues la sugerencia es que cojan diferente, pero pues en última, si no logran ponerse de acuerdo, podrías tomar la misma lectura. Ok. ¿Listo? Bueno, pues entonces de esta manera damos cierre a nuestra webconferencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Desde el curso estamos atendiendo a toda inquietud y toda novedad que presenten. Si tienen de verdad cualquier cosa que quieran escribirnos directamente con su tutor y yo pues estaré pues pendiente también de las solicitudes que tengan. Pero en primera instancia, como les mencioné al principio, por favor con su tutor. Entonces, hasta pronto. Cualquier cosa al correo. Vale, que estén muy bien. Chao. Hasta luego, vale. Que les vaya muy bien. Feliz noche.